necesitamos un nombre. ¿Qué tal? ATGenomics. Compumundo, Bioinfo, Mega Red. Hola a todos, ¿cómo están? Hola Otto, hola Pic, ¿cómo se encuentran? Hola, gente del futuro. Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Hola, mi nombre es Diana y nosotros somos ATGenomics. Recuerden que somos una iniciativa de divulgación de bioinformática y queremos acercarlos al análisis de datos biológicos. Si no nos has visto anteriormente, te invitamos a seguir nuestro canal y nuestras redes y conocer mucho más del material que estamos preparando para ti. Pues bueno, en los capítulos anteriores empezamos con agítese antes de usar, que básicamente fue hacia las bases, ¿no? De qué necesitas para hacer bioinformática. Y el capítulo anterior estuvimos hablando un poquito de los lenguajes de programación. También ya pasamos por el uso de Linux y por qué los sabores de Linux, etc. Uno de los elementos también esenciales, pues al fin y al cabo es la computadora. ¿Qué voy a utilizar? ¿No? Y de eso se trata el capítulo de hoy. De esa parte que a veces comúnmente le llegan a decir los fierros, ¿no? La parte física que nos permite realizar estos análisis de datos. Es decir, también lo conocemos como hardware. Y para ello vamos a considerar, o al menos nosotros así lo estamos tratando de interpretar para que sea un poquito más fácil de entender, para poder correr cualquier actividad bioinformática, tienes que equilibrar 3 puntos. Tú como bioinformático puedes llegar a realizar desde manejo de datos, limpieza de datos, el análisis inicial, o bien ya la interpretación de estos. Hay una infinidad de aplicaciones y actividades que puedes realizar. Pero volviendo a esto, de este triángulo, que no es ningún triángulo amoroso, ni ningún triángulo de las Bermudas, ni ningún triángulo Illuminati, ni nada por el estilo, sino un triángulo más que equilibra lo que es la memoria RAM, el almacenamiento y el procesamiento. Cuando tú llevas a cabo el equilibrio de cada uno de estos puntos en función del objetivo al que quieres llegar, pues puedes tener una actividad bioinformática óptima y sana. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no tratamos de platicar acerca de qué es, para empezar, RAM, procesamiento? Entonces, Otto, ¿por qué nos platicas de eso? Pues, híjole, es toda una materia, todo esto del hardware, pero a grandes rasgos, el hardware, digo, la memoria RAM es la memoria volátil, es la memoria que se usa a corto plazo, es donde se van a realizar todas las operaciones inmediatas, ¿no? Entonces, mientras más grande sea ese valor o esa memoria, pues voy a poder realizar esas actividades mucho más rápido. Y el procesador es, digamos, la unidad que ofrece eh, pues la capacidad de procesamiento de la computadora, ¿no? Normalmente nos referimos a la memoria como memoria RAM y al procesador nos referimos como el CPU, ¿no? O la unidad central de proceso. Anteriormente, pues también estaba la memoria ROM, que era otro concepto, pero ahorita está pues en desuso. El procesador es lo que nos va a permitir realizar el trabajo, ¿no? Entonces, el CPU hace el trabajo y la memoria RAM es la que lo va a almacenar a corto plazo para que ese trabajo sea realizado. Ok. Oye, y hemos hablado, o bueno, no hemos hablado todavía, a eso vamos. Más que nada, nos hemos encontrado en la vida que el uso de laptops, servers, clusters, ¿no? O sea, por Sí. ahí tenemos eso. Entonces, sería también bueno que pudieran platicarnos, ¿qué tal, Pic? Dinos, ¿cuál es la diferencia entre server, cluster, ¿no? Workstation, de Sí, manera general. pues esencialmente, o sea, nosotros para hacer bioinformática tenemos nuestras laptops, desktops, workstations, servers y clusters. La diferencia es en la capacidad de procesamiento que tienen, pero también en cómo fueron diseñadas. Por ejemplo, una laptop está diseñada para correr procesos pequeñitos en un periodo de tiempo muy pequeñito, que es lo que utilizamos normalmente. Una desktop puede hacer tareas más grandes, pero no está diseñada para hacer para estar corriendo todo el tiempo. Una workstation está diseñada para poder hacer tareas relativamente grandes
y además poderlas ejecutar por tiempos prolongados, ¿no? Y ahí es donde viene la diferencia fundamental. Un server está configurado y está diseñado para estar corriendo eternamente. O sea, un servidor lo puedes tener trabajando literal años y para eso está diseñado. Lo mismo que un clúster que esencialmente pues es un conjunto de servidores que están enlazados a través de una interfaz de red. Esa es básicamente Ok, la diferencia. muy bien. Digo, hay muchos más detalles debajo y vamos a platicar algunos de ellos en este capítulo. Sin embargo, también en posteriores capítulos y además de las preguntas que nos hagan llegar, pues nutriremos mucho más esta conversación, ¿vale? Mm, Pues bueno, entonces ya vimos los conceptos básicos, que es RAM, el procesamiento y esto de los diferentes tipos de equipos, ¿no? A manera general. Ahora, lo podemos aterrizar a las aplicaciones bioinformáticas. ¿Para qué tareas sí me va a servir y para qué no? ¿Y con qué características tengo que lidiar del equipo? O sea, ¿con qué elijo, digamos, para cierto tipo de actividades? ¿O cómo puedo equilibrar justo este triángulo? O sea, si la RAM, el almacenamiento en el procesador, ¿cómo lo voy a equilibrar? Entonces, ¿quién quiere empezar? Pues yo creo que está en función de qué tipo de análisis, qué tipo de análisis se va a realizar, porque en videos pasados comentamos acerca de la importancia del sistema operativo, en la importancia de un lenguaje de programación, pero también va a estar también en función de qué tanta información vamos a procesar, ¿no? Ujú. Y el tipo de datos que vamos a manejar y qué etapa del análisis vamos a realizar. Entonces, a veces yo estoy frustrado porque yo pienso que necesito una computadora muy avanzada para poder hacer cierto análisis, cuando en realidad necesito algo menor. Y hay veces que yo realmente necesito una gran cantidad de procesamiento y no tengo medido la magnitud de esa capacidad, ¿no? Entonces, está en función del tipo de análisis que vayamos a realizar. Pero, Vic, Pues sí, en ese sentido, o sea, es como un triángulo que no debemos de perder de vista. ¿Por ujú, qué? Porque en el momento en el que nosotros veamos que a nuestra computadora se le está acabando la RAM, a lo mejor podemos utilizar estrategias específicas para que no utilice tanta RAM. Por ejemplo, piensa en esto como en cargar bolsas del súper, ¿no? A lo mejor tú si eres muy fortachón, puedes llevarte todas tus bolsas del súper en un solo viaje y está bien. Pero si no puedes hacerlo en un solo viaje, hazlo en dos. Y entonces te vas a cansar menos, no te van a doler los brazos. Lo mismo con tus procesos. Si tú tienes un proceso que lo corres una vez, se para porque se te acabó la RAM o porque se acabó el procesador, y dices, bueno, le echo un ojo a qué es lo que está haciendo el programa, partes esa actividad en dos segmentos y a lo mejor ya no se te cansa. Por ejemplo, en donde yo trabajo tenemos un servidor pues bastante decente, bueno, por no decir debilucho. Sin ujú. embargo, logramos hacer cosas bastante chidas en poco tiempo. O sea, un procesamiento de un exoma en 4 horas pues, está fenomenal. No tanto porque nuestro servidor sea monumental, sino porque partimos en la tarea en muchos cachitos pequeñitos y así ni nos acabamos la RAM ni nos acabamos el CPU, ¿no? Ok, ¿por qué no decimos algunos ejemplos de tareas sencillas o de aplicaciones sencillas? Por decir, mapeo, no sé, de secuencias de genomas que tal vez son pequeños, bacterias. ¿Qué podemos utilizar ahí? CPU. Porque las lecturas son pequeñitas y las puede cargar relativamente rápido a la RAM. Entonces, si tú partes esto en muchos cachitos, o sea, no como tal que modifiques el código, sino que en vez de que utilice un solo procesador, utilice 4 procesadores, va a ser más eficiente la tarea. Ujú, Y sí. por ejemplo, genomas ya más grandes, tareas más complejas, imagínense en plantas, eh, ¿qué tengo que ponderar más en el equipo que voy a utilizar? RAM. RAM. Exactamente. Hay que distinguir también que muchos de los programas que hablamos, muchos de los programas que se utilizan para cómputo o para bioinformática que requieren gran capacidad de cómputo están programados en lenguajes de bajo nivel. El video la semana pasada hablamos acerca de esto y obviamente están preparados para manejar y para optimizar todos los recursos computacionales que tenga la máquina.
Entonces, en el caso de las plantas van a utilizar una cantidad inmensa de RAM. En el caso de metagenómica tipo shotgun también se va a utilizar mucha RAM. En el caso de quizás mapear o quitar lecturas de genoma humano o empezar a manejar genomas humanos completos, también se requiere muchísima RAM y procesadores, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuál es la configuración ideal? Yo creo que sería, mientras más tengas, mucho mejor, ¿no? O sea, uno siempre es como muy ambicioso de, sí, yo quiero un tera de RAM, claro que sí, quiero, no sé, 64, 128 procesadores o más, ¿no? Yo creo que Entonces, vendría a mencionar qué es lo que nosotros usamos para cada tarea, ¿no? Por ejemplo, Sí, yo díganos. en cuanto a análisis rápidos de mapeos de lecturas, utilizo una computadora con un procesador i7 de 8, bueno, sí, de 8 núcleos, con 32 gigas de RAM. No es monumental, pero hace la tarea bastante rápido. Y para cosas ya más pesadas uso otra computadora que tiene un Xeon de 12 cores con 64 de RAM. Pero esa sí ya es como para ensamblar genomas de plantas pequeñas y hacer pruebas de ensambles de genomas básicamente. ¿Qué tipo de tareas, por ejemplo, tienen muchos pasos y en ese caso tenemos que ponderar mejor el caso del disco? ¿Cuáles son las tareas que pues, llegan a tener muchos pasos y que necesitamos un mejor disco de almacenamiento? pues todas aquellas que tengan un gran número de lecturas por muestra, o sea, hay veces que la muestra no lo requiere, pero se mandó a secuenciar con ciertos parámetros y obtienes muchísimas lecturas y empiezas a filtrar, a comparar o a asignar cosas. Y muchas veces la base de datos es muy grande, utilizas 2 o 3 bases de datos. Entonces, con el simple hecho de tener tus lecturas, tener tus bases de datos, ya estás ocupando 100, 200, 300 gigas únicamente con los puros datos crudos. Ni siquiera has empezado a analizar. Entonces, conforme va la magnitud de tu proyecto, puedes llegar a almacenar teras de información con un número pequeño de muestras. Entonces, se puede hablar también de cómo se gestiona tu proyecto, de cómo puedes eliminar archivos intermediarios, pero también necesitas en algún momento una gran cantidad de almacenamiento, ¿no? Entonces, Ese es un tema súper importante. Perdón, te sí, corté. Sigue. en lo particular, yo estuve trabajando anteriormente con un servidor de 512 gigas de RAM, 64 núcleos, era el caballito de batalla, y teníamos otro en la nube que utilizábamos con las mismas características, 64 núcleos y 512 gigas de RAM. Entonces teníamos dos servidores que no funcionaban como cluster, sino eran servidores los cuales nos servían para procesar muchas muestras de manera rutinaria. Para trabajo local utilizo una de 32 gigas de RAM y 8 núcleos, ¿no? Como lo mismo que dice Vic, que es para desarrollar alguna tarea o para hacer mapeos pequeños, para probar con un set pequeño todas las herramientas que voy a establecer en una línea de procesos y ver cuál es el paso que me está generando mayor demanda de CPU, mayor demanda de RAM, me está generando más archivos intermedios, y empezar a monitorear con un set pequeño, ¿no? O sea, y ya después escalarlo a la muestra real con la base de datos completa, con la muestra completa y ver si puedo tener los suficientes recursos para suplir esa tarea. Y si no, empezar a mandar en lotes pequeños, ¿no? Lo que decía Vic acerca de acarrear algo en varios viajes, ¿no? Entonces, Sí. sí, Y es una tarea importante de aprender también como de tu labor bioinformática, si es que también ya te empiezas a involucrar en proyectos un poco más grandes, ¿no? Tal vez si estás iniciando y quizás no estás trabajando con un proyecto tan complejo, esto te parezca innecesario, pero también hay que, parte de estas pláticas es de darles a conocer el panorama de campo, incluso del mismo bioinformático. De hecho, o sea, de lo que no es un bioinformático, ¿no? Entre ellas es, pues sí, tal vez no es el que se tiene que estar encargando del mantenimiento de tu servidor o el mantenimiento o configuración de tu red, aunque parezca que, bueno, sí, le gustan las computadoras, ¿no? Y que lo hace bien y se las ha arreglado y lo hace, pero sin embargo, sí hay cierto grupo de bioinformáticos que digamos que lo han agarrado por gusto, ¿no? Y sí es
ok, sí, sí hago, me dedico a esta parte, a optimizarlo, a mezclar ya inclusive cuestiones de informática, ¿no? Del clásico informática, para el manejo de los datos, manejo de base de datos, involucrar inclusive ya otros conceptos que tal vez no Ah, sí. nacieron tal cual aquí, ¿no? Pero que pues ayudan, ¿no? Al final para que sea más rápido, eficiente, un proceso de análisis, que justo es lo que buscamos. Eh, evidentemente, si tienes los recursos, pues adelante, ¿no? O sea, cómprate la mejor computadora, más es mejor, sí, claro, pero también ahí dependerá también de la prioridad de tu grupo de trabajo, porque va desde, o sea, pues tal vez tengo los ingresos, sin embargo, puedo dedicar el presupuesto tal vez a otra cosa dentro de mi proyecto y para la actividad que va a llevar a cabo, pues en realidad no necesito una computadora tan, con tantas buenas características, ¿no? Con tanta